Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luis Cabrera y en este video haremos una aplicación que se conecte a la API de Breaking Bad. Cuando des clic en este botón, nos traerá una frase de uno de los personajes de la serie. Si eres nuevo en el canal o si estás comenzando con Riad, te dejaré también en la descripción un video donde muestro cómo hacer tu primera aplicación en Riad, donde explico detalladamente la estructura de esta librería. En este video nos concentraremos principalmente en cómo realizar la conexión a la API, así que vamos a comenzar. Vamos a iniciar con nuestro proyecto. Para ello nos situamos en la terminal y allí tecleamos cd desktop para ingresar al directorio del escritorio. Allí vamos a crear la aplicación con npx create Riad app. Espacio seguido del nombre de nuestra aplicación, que en este caso será Breaking Bad app. Presionamos Enter y debería comenzar a generarse la estructura de nuestro proyecto de Riad. Mientras ocurre este proceso, vamos un momento al navegador web. En la descripción del video te he dejado un enlace a la documentación de la API que vamos a utilizar, que será la Breaking Bad API. Allí podrás observar que nos dejará consumir información sobre personajes, episodios, frases, entre otros. Para poder utilizar esta API, lo principal será copiar esta URL base. Vamos a abrir una nueva pestaña y allí vamos a pegar esa información. No vamos a abrirla por el momento. Antes vamos a visitar el endpoint específico que vamos a utilizar. En quote o frase, entremos a este que dice get random quote. Y este endpoint nos va a servir para obtener una frase aleatoria. Vemos que para poder utilizarlo debemos indicar después de API esto que tenemos aquí, quote random. Copiamos este sufijo y vamos a agregarlo a la URL base que copiamos anteriormente. Pegamos. Vemos que se repite dos veces API, así que lo acomodamos y presionamos Enter. Y podremos observar la información de una frase. Vemos que nos da el ID, la frase como tal, el autor y la serie a la cual pertenece dentro del universo de Breaking Bad. Si refrescamos, vemos que la frase es distinta. Lo hacemos de nuevo y vemos que cada vez que realizamos una petición a este endpoint o a esta URL, nos indica una frase diferente. Ahora vamos a proceder a consumirla con Riad, pero primero vamos a ver si ya nuestra aplicación se instaló correctamente. En nuestra terminal ya el proceso ha finalizado y si vamos al escritorio, efectivamente se ha creado la carpeta de nuestro proyecto. Como en nuestra terminal ya estamos en el escritorio, vamos a ingresar a la carpeta del proyecto. Escribimos cd y el nombre de la carpeta. Si escribimos solamente una porción del nombre y presionamos tabulación, nos cargará el nombre completo. Presionamos Enter y ya estaremos en el directorio de nuestro proyecto. Ahora vamos a abrirlo en el editor de código mediante code espacio punto. Y ya tendremos abierto nuestro proyecto en el Visual Studio Code. Cerramos esta pestaña de Welcome y ahora vamos a ejecutar el servidor de desarrollo. Para ello vamos a la terminal y allí vamos a teclear npm start, Enter. Y efectivamente se nos muestra nuestra aplicación en el localhost puerto 3000. Ahora vamos a limpiar este proyecto inicial para dejar solo los archivos que vamos a necesitar. Y aquí en nuestro editor de código vamos a abrir la carpeta src. Vamos a borrar todos los archivos excepto el index.js, el index.css y el app.js. Ahora dentro del index vamos a eliminar todo lo que tenga que ver con Service Worker. Y vamos a quitar el modo estricto, dejando solo la etiqueta app. Colocamos una coma y guardamos. Ahora en el app.js vamos a quitar el enlace a este archivo que ya no existe, también el enlace al logo, y en el return vamos a borrar todo y dejemos simplemente un div con un h1 que diga app. Guardamos. Y en el index.css también vamos a borrar todo el contenido. Ahora vamos a irnos a public index.html y vamos a borrar todos los comentarios. Ya con el archivo HTML limpio vamos a cambiar el title colocando algo como Breaking Bad app, guardamos y vamos a ver si está funcionando nuestra aplicación. Vemos que efectivamente se está cargando el componente app. Vamos a inspeccionar a la consola
y vemos que no tenemos ningún error hasta el momento. Vamos a cargar una fuente que vamos a utilizar y lo haremos desde Google Fonts, fonts.google.com. Vamos a dar clic en la fuente Roboto y aquí vamos a agregar la fuente Bold 700. Al agregarla podremos observar aquí en Embed que tenemos el enlace para importarla. Lo copiamos y desde el index.html vamos a pegar ese link. Guardamos y ya deberíamos poder utilizar la fuente Roboto. Cerremos todos los archivos index y quedémonos solo con el app.js. Allí vamos a crear la estructura del proyecto. Vamos a colocarle a este edit un class name que diga app y dentro eliminamos este h1 y vamos a colocar una imagen con el atributo src vacío y con el atributo alt vacío también. Ya llenaremos esta información. Debajo vamos a colocar un botón con el texto get another que nos servirá para obtener otra frase aleatoriamente. Y debajo vamos a tener un párrafo donde estará nuestro quote o nuestra frase. Podemos escribir algo como this is a quote. Colocamos un salto de línea con BR y debajo, pero dentro del párrafo, vamos a colocar un span donde va a estar guión el autor. Vamos a guardar y vamos a ver cómo se va viendo esto. Y así se va viendo nuestra aplicación por el momento. Vamos a darle un poco de estilos, pero en este video no vamos a concentrarnos principalmente en el diseño. Para eso ya tomaremos otros videos específicos para hacer diseño con React. Vamos a concentrarnos en el consumo de la API. Para ello en la descripción del video te dejé un enlace a un GIST, el cual va a tener cierta información con los estilos y con algunas otras utilidades. Puedes copiar ese enlace y abrirlo en una nueva pestaña y vas a poder observar que tenemos información para el index CSS y también tendremos esta etiqueta de imagen. Vamos a copiar la etiqueta que ya tiene una URL con el logo de Breaking Bad. Y en el app.js vamos a reemplazar esta imagen con la que acabamos de copiar. Ordenamos un poco, guardamos, volvemos al GIST y ahora vamos a copiar este archivo de estilos. La forma más sencilla es mediante clic en RAW. Con Control A seleccionamos todo y con Control C copiamos. Y en nuestro editor nos vamos al index.css. Pegamos, guardamos, verificamos que la hoja de estilos esté importada en algún componente. En este caso está importada directamente en el index.js mediante import y vemos que como los dos archivos se encuentran en el mismo directorio, lo importamos con // el nombre de la hoja de estilos. Vamos ahora a nuestro navegador a ver cómo está funcionando. Podemos cerrar esta pestaña y vemos que ya tenemos los estilos de nuestra aplicación correctamente cargados. El siguiente paso será poder vincular al estado la información de la nota específica. Así que en nuestro archivo app vamos a crear un nuevo estado. Para ello vamos a necesitar importar el hook de estado useState. Y ahora crearemos un estado mediante cons, corchetes, useState. Dentro del arreglo vamos a desestructurar el estado, que en este caso va a ser quote, setQuote. Y nuestro hook useState va a recibir como parámetro un estado inicial, que será una initial quote, pero esta debemos crearla. Fuera del componente vamos a crear esta initial quote, que va a ser un objeto, que tendrá básicamente dos parámetros: el texto de la frase y su autor. Guardamos y verificamos que siga funcionando. Bien, hasta el momento funciona correctamente, solo nos dice que estas constantes que hemos creado no están utilizadas, ya vamos a utilizarlas. Ahora aquí donde tenemos la información del quote, vamos a borrarlo y vamos a abrir una sentencia de JavaScript y vamos a decir que nos imprima lo que está en el estado quote.text. Y en autor haremos algo muy similar. Abrimos una sentencia de JavaScript
e imprimimos quote.autor. Ahora vamos a darle un valor inicial para que no se vea en blanco. Guardamos y vamos a ver en nuestro navegador. Bien, aquí se está renderizando la información correctamente. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio y es que vamos a extraer la información del quote a un componente independiente. Para ello vamos a crear una carpeta que se llame Components y allí vamos a crear un componente que se llama Quote. Y para crear este quote nos vamos a apoyar en nuestra extensión que nos da los snippets para crearlo fácilmente, la misma que hemos utilizado en los videos anteriores. Si aún no la tienes instalada, te la dejaré en la descripción del video. Mediante RAFC, Enter, se nos crea la estructura del componente. Ahora, en el app vamos a cortar el contenido de este párrafo y vamos a pegarlo aquí en esta quote. Ordenamos un poco, guardamos y en el app, al guardar vemos que ya no aparecerá nuestra quote y eso está muy bien. Ahora vamos a utilizar este componente que recién acabamos de crear y lo hacemos mediante una etiqueta HTML con el nombre del componente, pero para poder utilizarla debemos hacer la importación mediante import quote from y la ruta desde el app.js. Para ir desde el app hasta el quote tenemos que entrar a la carpeta Components y después ingresar al archivo quote. Entonces ingresamos a la carpeta y luego al archivo quote. Guardamos y vemos si está funcionando. Vemos que en el navegador nos indica un mensaje que dice que quote no está definido. Y eso es porque nuestro componente está utilizando este quote, pero ahora no sabe de dónde tomarlo. Vamos a recibirlo por props. Pero para recibirlo debemos enviárselo desde su componente padre, que sería el app. Así que vamos a decirle recibe un quote que tendrá el valor de lo que hay en nuestro estado quote. Guardamos y veamos de nuevo el navegador. Ya está funcionando correctamente de nuevo, con la información que nosotros suministramos manualmente. Ahora el siguiente paso será realizar la petición a la API para que esta información se cargue la primera vez desde la API. De vuelta en nuestro editor de código, vamos a necesitar hacer una llamada a la API para la primera vez que se renderiza el componente. Y el hook que nos permite realizar esta tarea es el useFet. Vamos a importarlo. También lo importamos de React y para poder utilizarlo vamos a necesitar llamarlo como useFet y como parámetro vamos a pasarle una función o callback que se ejecutará cuando algún parámetro de nuestro arreglo de dependencias cambie. En este caso no tendremos ninguna dependencia que vamos a estar escuchando, sino que vamos a dejar este arreglo vacío con el objetivo de que la función se ejecute la primera vez que se renderiza el componente y no se vuelva a ejecutar. Pronto haremos un video específico sobre el uso del useFet a fondo. Por ahora, quédate simplemente con la consideración de que para poder realizar una llamada o ejecutar alguna función o proceso solo la primera vez que se renderiza un componente, necesitamos llamar al useFet y pasarle en su arreglo de dependencias un arreglo vacío. Bueno, vamos a hacer esta petición. Para ello vamos a crear una constante que almacene la URL a la cual vamos a hacer la petición, la cual vamos a tomarla de nuestro navegador y en la pestaña que utilizamos anteriormente vamos a copiar dicho endpoint. Lo pegamos aquí en la URL y ahora vamos a necesitar realizar un fetch. Hacemos un const, decimos que el response va a ser igual al fetch a la URL, es decir, esta respuesta va a ser igual a lo que se obtenga desde la URL. Sin embargo, esto es un proceso asíncrono y para poder utilizar una variable que obtiene información de un proceso asíncrono vamos a necesitar utilizar el await. Sin embargo, para poder utilizar el await vamos a necesitar que esta función sea asíncrona. El problema es que el useFet no acepta funciones asíncronas en su argumento. Por lo tanto, vamos a necesitar crear fuera del efecto el proceso.
Vamos a crear una función que se llame, por ejemplo, updateQuote, que va a ser una función de flecha que va a ejecutar la llamada a nuestra API y va a realizar la actualización del estado. Así que vamos a cortar esto, lo pegamos y vamos a continuar realizando el proceso. Aquí en el efecto, lo único que vamos a hacer ahora es llamar a dicha función. Así, esta actualización solo se va a realizar la primera vez que se renderice el componente. Continuemos trabajando en nuestro updateQuote. Esta función ahora sí puede ser async y ya podremos utilizar el await. Ahora para extraer la data necesitaremos utilizar await res.json. Y aquí ya tendríamos la data de nuestra API. Vamos a comprobar esto. Hagamos un console log de data y así la primera vez que cargue el componente se ejecuta esta función, la cual debería obtener la información de la API e imprimirlo en la consola. Guardemos y vamos a ver si esto es cierto. En nuestra aplicación podremos observar en la consola que tenemos un arreglo, el cual en su primera posición tiene un objeto que tiene la información de una tarea con ID 91. Si nosotros recargamos la página, vuelve a cargarse el arreglo y vemos que ahora tenemos un quote distinto con ID 6. Perfecto, se están cargando aleatoriamente los quotes. Sin embargo, puede ser un poco incómodo para utilizarlo si está envuelto en unas llaves de arreglo. Así que algo que podemos hacer es utilizarlo de esta manera, decir, imprímeme lo que está en data en la posición 0. Guardamos. Y vemos como ahora se nos imprime en la consola directamente el objeto. Esto mismo lo podemos hacer simplemente desestructurando la información que contiene el data. Y podemos decir que lo que hay en la posición 0, asígnale el nombre de alguna variable, por ejemplo, quote, o para diferenciarlo con nuestro estado, coloquémosle algo como new quote. Ahora, si imprimimos en consola este new quote, podremos observar que estamos imprimiendo la información del objeto correctamente. Y ahora nuestro código, en lugar de imprimir en la consola, vamos a almacenar el nuevo estado del quote mediante setQuote. Recuerda que cada quote va a tener un texto y el dato del autor. Entonces vamos a enviar un objeto que tenga esos parámetros, tanto text como autor. Y en este caso, el text lo vamos a obtener del new quote.quote y el autor lo vamos a obtener de new quote.autor. Guardamos y vamos a visualizar la aplicación. Vemos que correctamente está funcionando y no tenemos ningún error. En nuestro código vamos a eliminar este console log y quiero que modifiquemos esto, que lo hagamos un poco distinto para practicar. Así que vamos a realizar una desestructuración de este new quote. Hacemos cons, colocamos unas llaves para desestructurar el objeto y decimos que de new quote vamos a extraer lo siguiente. Vamos a extraer el quote y vamos a extraer el autor. Y ahora aquí no tendremos que indicar el new quote. Modificamos aquí, autor, guardamos y vemos que efectivamente sigue funcionando. Ahora JavaScript nos permite simplificar esto de autor, autor, a simplemente autor, por ser el mismo nombre en ambos lugares. Y si queremos hacer lo mismo para text, podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que aquí me extraes el quote del new quote, pero vamos a darle un alias que sea text. Y ahora, en lugar de quote, deberíamos colocar text. Y como son del mismo nombre, podemos expresarlo simplemente como text. Guardamos y podemos observar que la aplicación sigue funcionando. Vamos bastante bien. Ahora vamos a realizar el proceso para que la actualización también se haga cuando demos clic en algún botón. Para ello vamos a bajar un poco y aquí en el botón vamos a agregarle el atributo onClick. De esta manera, cuando hagamos clic sobre el botón, se va a ejecutar una función. Vamos a hacer una prueba previamente. Coloquemos algo como un alert click. Vamos a guardar y observa algo. Observa que solo hace falta que la aplicación se cargue y se ejecuta automáticamente ese clic.
Y es un comportamiento que nosotros no queremos. Y eso ocurre porque estos paréntesis están indicándole a la función que se ejecute directamente. Para evitar ese comportamiento la llamamos como una función de flecha. Guardamos y observamos que ya no se ejecuta cuando se carga la aplicación, pero al dar clic en el botón sí se ejecuta dicha función. Correcto, ahora en lugar del alert vamos a utilizar la función que acabamos de crear, que es el update quote. Así que así como la estamos llamando en el efecto, vamos a llamarla también al dar clic en el botón. Guardamos y en nuestra aplicación, al darle clic, vemos que se llama a una nueva quote. Perfecto. Ahora como paso final vamos a implementar un loader, es decir que cuando le damos clic al botón y se está cargando una nueva quote, mientras ese proceso ocurre, se muestre algo como loading o un spinner. En nuestro código vamos a irnos al app y aquí vamos a crear un nuevo estado y esta vez lo voy a crear mediante el snippet del useState. Selecciono el snippet y se nos crea la estructura. Este estado se va a llamar loading. Tabulación y automáticamente se formatea setLoading con su camel case. Aquí como estado inicial al loading voy a colocarlo como true solo para poder visualizar qué estamos haciendo. Vamos a bajar al lugar donde imprimimos la quote y vamos a colocar un operador ternario. Abrimos una sentencia de JavaScript y vamos a decir si el loading está en true, quiere decir que está cargando, así que muéstrame el texto cargando. O loading. Si está en false, quiere decir que ya no está cargando. En ese caso, muéstrame el componente quote. Guardamos y vamos a ver qué ocurre. Vemos que se nos está mostrando el texto loading. Sin embargo, vamos a cambiar el valor de true a false. Guardamos y vamos al navegador. Vemos que ahora que está en false no carga el loading, sino que está cargando nuestro componente quote. Ahora lo que tenemos que hacer es que en nuestra función de actualización, cuando comience a actualizar, el loading se coloque en true y apenas termine de actualizar correctamente, el loading se coloque en false. De vuelta en nuestro código vamos a modificar la función de actualización, decir que cuando comience a actualizar, el loading se colocará en true. Y cuando termine de actualizar, el loading se colocará en false. Guardamos y vamos a ver qué ocurre. Recargamos y vemos que por un momento se ve el loading. Vamos a obtener otra frase. Perfect. Funciona perfectamente. Ahora vamos a cambiar ese loading por un spinner. Y en los recursos del video te he dejado un enlace a la siguiente URL que es loading.io/css, donde vas a poder obtener distintos spinners para implementar en tu proyecto. E incluso si das clic en More Spinners vas a poder customizarlos y hacerles varios arreglos, como colores, tamaños, entre otros. Para poder utilizarlo vamos a copiar este HTML con control C y ahora en los components vamos a crear un nuevo archivo llamado spinner.js. Crearemos un nuevo componente con el snippet radce y en el contenido vamos a pegar el div que acabamos de copiar. Como esto es JSX debemos cambiar todos los class por class name y si quieres puedes ordenar un poco. Yo voy a utilizar un plugin que me hace el formato, que es el Prettier. También te lo dejaré en la descripción. Una vez instalado, presionas F1 y buscas Format Document. Y automáticamente te hará el formateo tal cual como me lo ha hecho a mí. Vemos que viene acompañado de un CSS, el cual vamos a copiar. Y en nuestro proyecto podríamos pegarlos en el index.css. Pero otra cosa que también podemos hacer es crear una hoja de estilos independiente para el spinner. Generalmente se crea al mismo nivel que el componente y allí podemos pegar los estilos que acabamos de copiar. Para poder utilizarlos necesitamos importar desde el componente. El archivo, como están al mismo nivel, será con /spinner.css. Punto y coma, guardamos
Y para poder utilizarlo vamos a ir al app, importamos el spinner, entramos a Components y luego seleccionamos el spinner y vamos a renderizarlo. Por ejemplo, vamos a colocarlo aquí. Vamos a decir que donde está este H1, en vez de cargar ese loading, cárgame el spinner. Guardamos y vamos a probar si funciona. Perfecto. Si cargamos otra, vemos como efectivamente mientras carga, se muestra el spinner y apenas termina de cargar, se muestra nuestro texto. Vemos que no tenemos errores en la consola y eso quiere decir que hemos culminado con esta aplicación. Hay muchas consideraciones que tomar, comenzando como por ejemplo los errores que pueden suceder al no poder consultar de la API. Sería interesante manejar esos errores y mostrarle al usuario algunos mensajes en caso de que ocurran. Sin embargo, para mantener este proyecto simple no lo he hecho. En la próxima aplicación vamos a utilizar lo que es el manejo de los errores para esto que te dije anteriormente. Nos vemos en un siguiente video.